Bendiga, amados hermanos. Como dijo el pastor, listos para estudiar la palabra. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, quiero verlas. Dije yo, si no la traen, les voy a tener que comprar una. Fuera celulares. Porque hoy sí vamos a estudiar la Biblia y quiero llevarlos por el camino de la Biblia, porque pues solo así podemos entender, mirando las Escrituras. Una vez más, amados hermanos, seguimos. Hace 2 semanas di un estudio acerca de la maldad y la depravación del ser humano. Y ahora vamos a continuar. La intención del estudio es darnos a conocer y escudriñar cómo las Escrituras nos van a ir enseñando cómo es que el mal de aquel entonces ha venido alcanzando todas las generaciones y hasta el día de hoy. Entonces, Dios quiere que conozcamos todo eso, porque algunas veces pues nos preguntamos por qué pasan las cosas, pero todavía no hemos ido al libro de las verdades para desengañarnos, porque esto es como que no le cuenten, porque dice el dicho, a lo mejor le mienten, y no es como que usted mismo descubra. ¿Ok? La razón que Dios me puso en el corazón hablar de este estudio es por lo que está sucediendo. Y yo decía, no podemos esconder la verdad, la realidad de lo que el mundo está sufriendo ahorita. Es un mundo que está muy plagado de muchísima maldad, y no podemos ignorar, pues porque tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo aquel que no conoce cómo todo inició y cómo todo va a terminar, porque pues estamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar, ¿ok? Y un día vendrá el Señor a tomar cuentas sobre todo lo que en este mundo se hizo. Vamos de una vez, estudiaremos acerca de los de la tercera dispensación. No sé si ustedes se acuerdan que yo les di una lista de las 7 dispensaciones que en las Escrituras hay, y la número 1 fue la inocencia, que fue antes de la caída, y luego la número 2 fue la dispensación de la conciencia, que fue desde la caída hasta Noé, desde la caída de Adán hasta Noé. Y luego la tercera dijimos que fue el gobierno humano, desde Noé hasta Abraham. Y luego viene la dispensación de la promesa, que es donde comienza Abraham ya en adelante. Y después viene la dispensación, les dije, de la ley, que es desde Moisés hasta Jesús. Y luego viene la otra, que es la de la gracia, la dispensación de la gracia, que comienza desde el momento en que el Señor nos deja, y la iglesia comienza en el libro de los Hechos. Ahí comienza la gracia para toda la humanidad, que es en la que estamos ahorita, en la dispensación de la gracia. Yo les dije, estamos bajo la gracia del Señor. Y la última dispensación que va a llegar, y que es el reino milenial, les dije, es después de la tribulación, cuando lleguemos al reinado de los 1000 años con el Señor en la tierra. Cada una de estas dispensaciones, como se los expliqué, la maldad se fue multiplicando en todas las generaciones que vivieron en ese tiempo, y pues ha llegado hasta este periodo de dispensación, que es la gracia, que pues estamos plagados de maldad, ¿no es cierto? En todo aspecto, en todos lados. Y la dispensación que, como les dije, en la que estamos, en la primera dispensación, que se llamaba el periodo de la inocencia, fue en la caída de Adán y Eva, como cuando dijo el Señor, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y les dio la orden de que de todo árbol del huerto no podrían comer, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal, que no comieran. Y ahí comenzó todo la desobediencia, y ustedes ya saben qué pasó después.
Ya hay ahí en Génesis 3:7, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos ya tenían un conocimiento, aparte de lo que Dios ya les había dicho. Ya la vergüenza había entrado en ellos, el conocimiento humano estaba reinando ya sobre Adán y Eva. Y se acuerdan que pues Jehová, nuestro Dios, maldijo la serpiente, Satanás, en donde pone la enemistad entre la descendencia de la mujer y ellos, y entre la simiente de la serpiente. Y a la mujer le dijo que iba a multiplicar en gran manera los dolores en sus preñeces. Y ustedes conocen muy bien toda la historia. ¿Cuántos estuvieron hace 2 semanas acerca del estudio que dimos? Casi la mayoría, ¿verdad? Bueno, dimos a conocer la segunda dispensación tan llamada, la antediluviana, la de la conciencia. Es cuando después de la caída de Adán, cuando son expulsados del Edén, ya después que vienen sus hijos hasta llegar a Noé, ya el hombre ya comienza a tener conciencia. Ya Dios pone en el alma, en el corazón del hombre, la conciencia, aquello que nos rige a nosotros, que es el juez que nos dice cuando nosotros estamos mal y nos lleva a arrepentirnos, pues. Y dice que Dios maldijo la tierra en aquel entonces. Y es cuando Adán y Eva dan a luz a Caín y Abel. Y por el lado, pues dijimos cómo la línea mesiánica iba a comenzar por ese lado, por el lado donde nuestro Señor Jesús iba a venir. Satanás obstruye, quería obstruir esto. Caín mata a Abel, pero Dios se hace de un tercero, que es el hijo número 3 de Adán y Eva, que se llama Set. Y de ahí comienza la línea mesiánica al Señor, sabiendo que ya Satanás pues ya había invadido la mente de Caín, matando a su hermano. Entonces allá en Génesis dijimos 6:11 que se corrompieron la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia después de los hijos de Caín y Abel, después de la descendencia de Caín y de Set. Y miró Dios, dice que la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, como en los días de hoy. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser humano, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los voy a destruir a todos. ¿Cómo se sentiría usted si un día viniera eso y que era pues de la noche a la mañana nos van a hacer desaparecer? ¿Verdad que se sentiría bien desastroso, con miedo? La corrupción dice que comenzó a invadir la humanidad. El mal da su fruto en su total plenitud. Dios decide acabar con todos. Noé recibe la orden de hacer el arca. Él y su familia, que fueron 8, se salvan, porque la palabra dice que Noé halló gracia en Dios. Ahora, continuando con el estudio, vamos ahora, el subtítulo es los que salieron del diluvio y de Sodoma. Vamos a Lucas capítulo 17, 26, 30. Y vamos a recordar las palabras que el Señor Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, mirando que todavía la humanidad no quería arrepentirse y todavía vivían paganamente el pueblo de Israel. Les recordó y dijo 17:26: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, dice.
versículo 29, y después les dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora vamos a estudiar acerca de la tercera dispensación. ¿Cuál dije yo que era la tercera dispensación? Llamada la post-diluviana, después del diluvio, conocida también como el gobierno humano. El hombre comienza ya a tomar sus decisiones de por sí, algunas veces sin tomar en cuenta a Dios. Y esta dispensación es desde Noé hasta los inicios de Abraham, ahí en Génesis. Nos vamos a concentrar en Génesis, porque ahí es donde comenzó todo. Así es que termina el juicio del diluvio, Noé y su familia se salvan, y Dios anuncia un pacto con Noé. Y miren lo que hace el Señor. Después de que destruyó todo aquello, ustedes conocen la historia, Noé se salva con toda y su familia. Y dice que cuando terminó todo esto, Dios hace un pacto con Noé, y después bendice a sus hijos. ¿Y cómo los bendijo? Y dando la orden de repoblar la tierra. Miremos ahí en Génesis, en el capítulo 9, vamos a comenzar ahí. Y ahí nos vamos de ahí para adelante. 9, versículo 1. Y dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. 8. Bueno, vamos hasta el versículo 8 para ir avanzando. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. 8 y 9, nos saltamos hasta el 11, 9, 11. Dios les dice: estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Haciendo Dios ya el pacto con ellos. Nos saltamos hasta el versículo 18 y dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y luego dice: y Cam es el padre de Canaán. 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Esta fue una nueva generación, acudiendo al mandato de Dios, que se multiplicaran, que volvieran a repoblar la tierra. Pues de los tres hijos de Noé se volvió a llenar. Pero todo iba viento en popa, todo estaba bien. La nueva generación iba caminando, la tierra se iba poblando. Muere Noé. Antes de que muriera Noé, todo iba viento en popa, todo iba bien, pero el mal seguía acechando la nueva familia postdiluviana. Satanás no estaba satisfecho con lo que Dios había hecho, y la semilla del mal, como les dije en el estudio pasado, seguía dando fruto en el ser humano. Pues todo eso comenzó desde el Edén. Daba señales de dar fruto una vez más, y algo sucedió. Miremos allí mismo en Génesis 9, nos vamos hasta el versículo 20. Quiero dar una aclaración de que al principio en el estudio antes dije de que nosotros no estamos expuestos a quitarle ni a aumentarle nada de lo que la Biblia nos dé a conocer. Entonces, ahora viendo algo más, un poquito más elevado, que algunas veces no conocemos y que tal vez yo no lo sé, tengo que pedir ayuda en oración al Señor para que me lo revele y pueda yo dar verdaderamente algo que vaya conforme a las Escrituras. Y para eso, ya que está mi pastor aquí, lo tuve que llamar para hablar acerca de eso, porque uno no puede caer en error. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dado el caso, de que he hecho mis investigaciones y, como digo, con la ayuda del pastor y así, hablando con temor al Señor, vamos a seguir. Génesis 9,
versículo 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Y qué dice? Plantó una viña. 21. Y bebió del vino y se embriagó, o sea, se emborrachó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea que quedó tirado en el suelo, completamente desnudo. Versículo 22. Y Cam dice, padre de Canaán, o sea, el hijo de él, padre de Canaán, o sea, el nieto de Noé. Cam ya tenía un hijo. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Quiénes eran los hermanos? Sem y Jafet. En el 23 dice que tomaron la ropa a ellos dos y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, o sea, con los rostros para otro lado, y así para no ver a su papá que estaba desnudo, tirado en el suelo. Lo cubrieron sin verlo. Versículo 24. Despertó Noé de su embriaguez, su borrachera, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Está hablando de Cam. 25. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Quién era Canaán? El nieto. Siervo de siervo serás a sus hermanos. 26. Y dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Bendice a Sem y le dice que la descendencia de su hijo, de su nieto, serían esclavos, siervos de Sem. 27. Engrandezca a Dios a Jafet, al otro hijo de él, lo bendice y dice, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, su esclavo, la descendencia del hijo de Cam, del hermano de ellos. Toda esa descendencia llegaría a ser esclavos de Jafet y de Sem, por lo que Noé está diciéndoles ahora acerca de la maldición. 28. Y dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Ay, qué bonito, 350 años. 29. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Qué sucedió? Vamos a sacarnos un poquito leyendo la palabra, porque son, como digo, son estudios muy delicados. Yo los he escuchado, pero hoy me tocó a mí. El Señor me dijo, pues quiero que estudies y puedes dar acerca de eso. ¿Cuál fue la razón de que Noé maldiciera tan fuerte a su descendiente, a su nieto? ¿Qué es lo que pasó? Miremos. Dice que Noé planta una viña y ¿qué hace? Se emborracha. Un viñedo son muchos árboles de uva. Y en aquel entonces no sembraban uno o dos, muchos. Y de todo eso pues salió el vino. Y pues del vino él se emborrachó. Y a causa de esto algo muy malo sucedió. Algo que si tomamos en cuenta y nos vamos al Nuevo Testamento, fíjese bien, acerca de lo que Pablo les dice a los Efesios en el capítulo 5, Efesios 5, use su Biblia, por favor. Miremos, Efesios capítulo 5, el versículo 18. Mire la advertencia que Pablo le da a los Efesios, sabiendo el daño que esto causa. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En la Nueva Versión diría así: no se emborrachen con vino, porque perderán el control de sus actos. ¿Qué hizo Noé? Se emborrachó, perdió el control de sus actos, quedó tirado en el suelo, desnudo completamente. Esta historia nos muestra uno de esos peligros potenciales de consumir alcohol. Y de por cierto así es, el alcohol hace pedazos a cualquiera.
mujeres y hombres. En el versículo anterior, Noé está borracho y desnudo en su propia tienda, como lo dijimos. En realidad, no está claro si esto implica una acción pecaminosa, pero sí, se podría decir que Noé pecó, porque ya su conciencia ya estaba en él, conocimiento, ya él sabía. Por parte de Noé, o simplemente un descuido acerca de su propia modestia debido a su estado de ebriedad. Se descuidó y cometió el error que muchos hoy en día todavía lo siguen cometiendo. Gracias a Dios, pues yo tuve un hermano, bueno, no, por mi parte nunca tuve ese vicio, Dios me apartó de eso, pero tuve un hermano, uno de los mayores, que fue un desastre cuando estuvo aquí en Estados Unidos. Él comenzó a los 14 años, cuando llegamos aquí, un desastre completo, pero Dios lo rescató. Hoy es pastor allá en mi tierra, porque lo deportaron de aquí y allá se fue a convertir al Señor. Pero qué bueno, pero mire el desastre, el sufrimiento que causa el alcohol cuando alguien se emborracha. Mi padre fue un alcohólico empedernido y nos dejó muchas secuelas. Maltrataba a mi madre. Y cuando le golpeó a mi madre y la mandó al hospital, en el hospital, ya en cuidados intensivos, yo ahí le prometí a mi madre y le dije: nunca jamás usted me verá borracho ni con vicios. Y el día que ella muere en el 2006, agonizando en el hospital, se lo recordé. Le dije: hasta el día de hoy se lo cumplí. Porque yo vi cómo ese pecado, ese vicio hizo pedazos a mi familia, especialmente a los hombres. Yo fui el único de los 5 varones que no caminó por ese camino horrible. Recordemos, fíjese, que la tierra había quedado maldita. ¿Se acuerdan cuando el Señor la maldijo? Pues el Señor maldijo la tierra ya estaba maldita, aunque haya pasado el diluvio, ya Dios ya la había maldecido. Y una maldición, tómese bien en cuenta que una maldición en aquel entonces era maldición, no solamente era un decir, especialmente si viene de Dios. La tierra estaba maldita por el pecado de Adán y Eva. Y a pesar de que la Biblia habla positivamente del vino, fíjese bien, en algunas partes de la escritura, el problema es el abuso, a la vez de que uno ya conoce. Miremos un ejemplo de ellos. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Miren lo que dice. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo diciéndole a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y, ¿qué dice? Tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía un problema estomacal que lo acosaba. Entonces Pablo le da un consejo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. En la versión actual diríamos así: no bebas agua sola, sino mezcla un poco de vino por el mal que tienes en el estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea que en aquel entonces se usaban para beneficios de salud, se puede decir, pero no en gran cantidad. En el libro de Números, ahí está otro ejemplo, mire, capítulo 15, versículo 5, vamos al Antiguo Testamento, Números 15, 5. Lo voy a llevar así para que usted se desengañe, ¿ok? Y le dé eso que le da a uno el hambre de descubrir las cosas que Dios tiene ahí como misterio para nosotros. Dios pide a Moisés un hin. ¿Qué es un hin? 1 litro de vino para la libación. O sea, ¿qué es la libación? Derramarlo en las ofrendas. Era muy eficaz el vino en ese entonces. Dios lo tomaba en cuenta para buenas cosas. Le dijo a Moisés: trae 1 litro, hazlo
haz la libación, o sea, derrámalo en las ofrendas. O sea, era algo agradable para Dios y así lo exigía él. Pues esos son dos ejemplos de cómo el vino a la buena se usaba en las escrituras. En términos literales, todo lo que este versículo, Génesis 9:22, acuérdense, nos dice cuando él se emborrachó, Noé, nos dice es que también Can, cuando lo vio a Noé desnudo, tirado en el suelo, borracho, fue y se lo contó a sus hermanos. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Conforme a lo que nosotros leemos, hubiera tenido que cubrirlo, pero no lo hizo. Como digo, algo pasó. La reacción de Noé, más adelante en el pasaje, sin embargo, ciertamente sugiere, fíjese, sugiere que hubo algo más peor de que su hijo lo haya solamente mirado. O sea, que hubo una ofensa mayor que solo ver a su papá desnudo e ir a contárselo a otros en lugar de haberlo ayudado. Estamos estudiando cómo la depravación y la maldad del pecado fue alcanzando muchas generaciones y de diferentes formas. Y a Dios ya los había advertido a todos ellos, en Levítico, en Deuteronomio, a las cosas que no tenían que hacer, porque entonces iban a haber consecuencias, maldiciones. Bueno, tomando en cuenta esto, algunos estudiosos eruditos de las escrituras, con experiencia, por eso digo, esto es muy delicado algunas veces, porque hay hermanos que no son muy fuertes en la fe y pueden malinterpretar las cosas. Yo estoy aprendiendo y por eso pues también acudí a mi pastor a preguntarle para ver que ¿me entiende? Esa es sabiduría del Señor, no solamente tirarse uno así. Dice que algunos estudiosos eruditos de las escrituras sugieren que Can se aprovechó de su padre de alguna manera, quizás incluso sexualmente. Por muy perturbador que esto nos pudiera parecer, y aunque el texto en sí no describe tal acción en los siguientes versículos, Noé condenó a la descendencia de su hijo, a Can. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué maldijo a su nieto y no a su hijo? Porque los 3 hijos de él ya estaban bendecidos. Y no Dios los bendijo desde el principio, pues. Los bendijo cuando les dijo, ustedes benditos serán y multiplicarán la tierra. Noé no podía suplantar lo que ya Dios había hecho en ellos. Vino Noé y maldijo la descendencia de Cam. Y ya estaba el hijo de él. Se me hace que este hijo de Can ya había nacido en el arca, porque ya venía o más antes. Entonces dice Noé y maldice. Fíjense que cuando un patriarca en aquel entonces, ya no se diga de Dios, pero cuando un patriarca maldecía a alguien, eso era algo muy serio, hermano, ¿me entiende? Era muerte, pues, era exterminio completo de la vida. Y mire, Noé condena a Canaán por lo que había hecho su padre Can. Los dos estaban en el lugar. El libro de Levíticos, vamos a Levíticos, miremos, trae unas 30 veces esta frase y la emplea para referirse a las relaciones sexuales con una persona. Por ejemplo, fíjese, dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. O sea, no verás, pues. ¿Qué hizo Cam? Vio la desnudez de su padre. Es decir, no tendrás relaciones con la mujer de tu padre. Por lo tanto, que Cam haya visto la desnudez de su padre, alude a una relación más que ver algo más que lo haya visto, cometió algo más peor, un acto sexual. Y luego dice, y se refiere así más que todo, pongámosle a un incesto. Y puede haber habido la posibilidad de que él, Cam, cometiera o intentara cometer algún acto deshonesto con Noé, su padre, mientras él estaba borracho, inconsciente.
¿Qué hace el alcohol? La gente no sabe ni lo que hace cuando están borrachos. ¿O no es cierto? Yo me acuerdo cuando mi papá se emborrachaba y al siguiente día sí se consideraba inocente después de todo lo que hacía. Inconsciente, y que tampoco hizo nada por cubrir la desnudez de su padre. Y además dice que se burló de la condición en que Noé estaba dándosele a conocer a sus hermanos. Y usted, si va al capítulo de ahí para que usted se desengañe, se lo dejo ahí de tarea, en Levítico 18, ahí se va a dar cuenta toda la lista de órdenes de la ley que Dios da en contra de todos los que practican aberraciones, ¿me entiende? Maldades de lo que la gente allá comenzaba a hacer, la depravación, en todo aspecto. Y ahí los va a poder usted mirar, ¿ok? Cuando tenga tiempo lo hace. Y es que Dios también, fíjese, se los advirtió a todos que así sería si se corrompían depravadamente el uno con el otro, como lo hacían los pueblos paganos. Los pueblos paganos hacían eso. Eso hacían en Egipto también. Y ellos salieron de Egipto. Ahora miremos Deuteronomio 27 del 15 al 26. Fíjese bien, allí en Deuteronomio del 15 al 26, usted va a ver una lista también de todas las maldiciones que Dios les dice a todos aquellos que cometan aberraciones, maldades y depravaciones entre el pueblo, entre ellos mismos. Ahí mírelo usted, se lo dejo para ahorrar tiempo. Usted, para que mire ahí todas las maldiciones. Maldito será el que haga esto, y ahí mírelo. Fíjese. Ahora, dar una maldición respaldada por Dios en aquellos tiempos era algo muy serio. De ahí que Noé maldice a su nieto, pero no a su hijo, como lo dije. Pues su hijo, como les dije, ya había sido bendecido por Dios desde el principio, junto con los otros dos hermanos de él. Y es que la Biblia, mire, la palabra, cuando dice ver la desnudez descifrada, ¿cuántos estuvieron en las clases de hermenéutica? Pastor nos explicó algo acerca de una de las reglas de la hermenéutica, y una de ellas es el eufemismo. En la palabra ver la desnudez descifrada como un eufemismo, haciendo uso de esta a través de la hermenéutica, quiere decir, ¿qué quiere decir eufemismo? Dijo el pastor, para los que se acuerdan. Es el uso del lenguaje alternativo para hablar acerca de temas sensibles, ofensivos o delicados. O sea, no usar palabras fuertes, pues, porque aquí, en lugar de ver la desnudez, como lo dice en el libro de Levítico, hubiera sido no hacer un acto sexual, pero ellos usaban ese eufemismo, ¿me entiende? Ver la desnudez, y así está en muchas partes en las Biblias. Yo se lo voy a mostrar, perdón. Es el uso del lenguaje, dice, y ofensivos y delicados, y no usar una palabra fuerte de inmoralidad en el texto. Miremos otro ejemplo de eufemismo. Vamos ahí, Génesis 38, capítulo 38, del versículo 8 al 10. Ahí vamos a encontrar otro ejemplo. Dice, dele con ganas ahí, póngase rápido, para hoy sí vamos a estudiar bien la palabra. Dice, entonces Judá dijo a Onán. Judá era uno de los hijos de las 12 tribus de Jacob. Entonces Judá dijo a Onán, uno de los hijos de él: llégate a la mujer de tu hermano, fíjese, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando, fíjese, dice, se llegaba a la mujer de su hermano. ¿Qué entiende usted por qué se llegaba?
¿Y qué entiende usted por cuando cuando su papá le dice llégate? Y cuando él se llegaba a la mujer de su hermano, ¿qué dice? Vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también lo mató por desobediencia, porque la orden era de que hubiera descendencia. Parece que el hermano de él se había muerto, y en aquellos días pues si su hermano no dejaba descendencia, la costumbre era de que tenía que casarse con el otro hermano para poder sacar descendencia de la familia. ¿Sí me entiende? Pues este se negó a hacer eso. Pero mire el eufemismo que se usa ahí: llégate. Llégate, ¿qué es? Quiere decir acuéstate pues con la mujer de tu hermano. Y luego dice: sucedía que cuando él se llegaba o se acostaba en el acto de una pareja, de la intimidad, a la mujer que fue de su hermano, dice que vertía. Dice que vertía. ¿Qué vertía? Vertía es algo que, o sea, que él eyaculaba en la tierra por no dar descendencia a su hermano. Esa es una clase de otro ejemplo de eufemismo. Las palabras de Noé se cumplieron. Como leemos, muchos descendientes de Canaán, ¿qué les pasó? Fueron exterminados o sometidos por los descendientes de Israel, por el pueblo de Israel. O sea, por los descendientes de Sem, de uno de los hijos de Noé, después de que se multiplicaron. Porque después de Set hasta Noé, de ahí venía toda la línea mesiánica. Y después de Sem, de uno de los hijos de Noé, vuelve a seguir la línea mesiánica de donde vendría el Salvador del mundo, nuestro Señor. No perdamos esa línea. Durante la época de Josué y los jueces, y más tarde por el rey Salomón, terminaron con todos los cananeos. Este suceso tan vergonzoso, al haber sucedido, siguió dando luz a la maldad, mire, en su máxima plenitud, y extendiéndose por toda la tierra y alcanzando muchos en cuenta a los hijos de Dios. A pesar de que, ¿se acuerdan de que cuando Caín mató a su hermano? Dios bien hubiera maldecido a Caín, pero no lo maldijo. Y toda descendencia de Caín fue mala. Que llegaron tiempos en que la descendencia de Caín, por ser mala, depravada, hubieron hijos de la descendencia mesiánica de Sem que se metieron y se mezclaron con ellos y se contaminaron también con el mal. De ahí aprendieron todo el mal. ¿Usted se acuerda de Lamec, el que fue papá de Noé? La Biblia lo menciona. Pues este personaje cometió una desobediencia también así hacia Dios, en ser el primer bígamo que hubo en la tierra. Este ya andaba también con eso, con esas depravaciones, corrupción. Y el Señor dijo: hembra y varón. Pero este no, dijo varón y 2 hembras, se agarró 2. ¿Cómo la ve? Este fue el primer bígamo. Mire, cometió una desobediencia hacia Dios en ser el primer hombre bígamo, porque la palabra dice que Dios lo hizo hembra y varón, o sea, 1 y 1. Y Lamec dijo: no, pues yo me agarro 2 y yo no le hago caso a Dios. Génesis 4:19, vuelva ahí, concéntrese en Génesis. ¿Qué dice? 4:19. Y Lamec dice, tomó para él 2 mujeres, o sea, se casó con 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Cuidado con los nombres, Entonces mire, ¿cómo venía la maldad alcanzándose? De Lamec viene Noé, de Noé viene su hijo. Lamec la riega, Noé la riega, su hijo la riega, y ahí vienen todos regándola y la seguimos regando. ¿Verdad? Ok, entonces llegamos a entender cómo la semilla de la maldad que el ser humano lleva dentro de sí comienza a dar su fruto en cada generación. Y como lo dije,
hasta en los días de hoy. Llegamos al capítulo 10 de Génesis, vamos para adelante, y nos da a conocer todos los descendientes de los hijos de Noé, de Jafet, Cam y Sem, y ahí da una lista, ahí los puede ver ustedes. Usted los puede leer por el orden, pero en donde nos enfocaremos siguiendo esa línea de la descendencia de los hijos de Moisés, por donde el mal siguió extendiéndose, alcanzando a los descendientes de Cam, a través de esa maldición que su papá le echó a la descendencia de su nieto, Canaán. ¿Se acuerdan? Bueno, no se pierdan, acuérdense. Miremos, de los descendientes, hijos, capítulo 10, del versículo 15 y 20, ahí vámonos, dice, de los descendientes, hijos de Cam, le nacieron a Cam, al hijo de los descendientes, hijos de Cam, le nació, fíjense, Cus, Misraim y Canaán, aquel que le cayó la maldición, ahí en Génesis. Y dice, 15, Canaán engendró a Sidón, su primer hijo, y a Het. ¿Y quiénes vinieron de Canaán, de la descendencia del maldito? El Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Ebeo, el Araseo, el Cineo, el Arbadeo, el Semareo y el Mateo, y como dice mi pastor, todos los feos. Y después se dispersaron las familias de todos los cananeos. De todos esos comenzaron todos los cananeos, malditos, malditos. Y fue el territorio de los cananeos, dice, desde Sidón, fíjese la línea, mire. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Y luego hasta dónde llegó toda esa descendencia, en dirección a Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Versículo 20, y dice, y estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Canaán. Ahora vámonos hasta el capítulo 12 de Génesis, en donde Dios llama a Abraham y le promete una nación. Fíjense que ahí, cuando dice que esta fueron la generación de los hijos, de uno de los hijos de Noé, de Canaán, viene en el capítulo 12, llama a Abraham el Señor y le promete una nación. ¿Y cuál era la nación que le prometió? ¿Se acuerdan? Canaán. Porque Dios ya la traía con esos cananeos. Hijo, me los voy a acabar. Y ahí le promete a Abraham y le promete una nación y que los iba a engrandecer a toda la generación de Abraham. Y le dijo, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a quién más, a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y Dios prosperó a Abraham, a su familia, en cuenta a su sobrino Lot. Mire, los dos eran riquísimos. La Biblia dice que Abraham era riquísimo, el primer hombre riquísimo. Tenían ovejas, tenían ganado, los dos. Pero más adelante ocurrió algo. Entre tío y sobrino hay una contienda, ustedes tal vez lo han oído, lo han estudiado, por los pastores que ambos tenían. Y sucedió que terminaron separándose ambos y cada quien decide por qué lado tendrían que irse, pues porque ya peleaba, tío y sobrino ya estaban en desacuerdo. Y vino Abraham, pues usted lo puede leer ahí, y le dice, escoge por dónde te quieres ir. Y dice la Biblia, la palabra, que Lot escoge lo mejor. Pero según él, dijo que había escogido lo mejor. Abraham le dijo, ok, está bien. Las apariencias engañan algunas veces, ¿o no es cierto? Y
Miremos lo que pasó, el capítulo 13, el versículo 10. Sigamos avanzando. Y dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová Sodoma y a Gomorra. Antes de que destruyera Sodoma y Gomorra, en las llanuras del Jordán. Pues mire, este se fue a meter allí. Lot, a la llanura del Jordán. ¿A dónde se fue a meter? A donde estaba Sodoma. Llegó después, luego después en el capítulo 14, fíjese, ya de una vez, Abraham rescata a Lot, se lo voy a parafrasear, su sobrino en Sodoma, pues fueron invadidos por un rey que la codicia de Lot lo llevó a contornos pecaminosos, estando ya en Sodoma. Su desmesurado deseo de adquirir posiciones y triunfos le costó su libertad, porque lo llegaron a invadir allí un rey y lo secuestraron a él y su familia. Entonces Abraham le llegan a avisar y Abraham va y lo libera. Y como que yo creo que Abraham le ha dicho: salte de aquí, hombre, aquí está feo, Sodoma está plagado. Bueno, sigamos y pasemos por el capítulo 15, en donde Dios le promete un hijo a Abraham y hace un pacto con Dios, explicándole dónde seguiría la línea mesiánica de Cristo y que sería a través del hijo de la promesa. ¿Quién era? Isaac. Y cómo le entregaría la tierra de los cananeos a su descendencia. Dios siempre con aquello, con los cananeos. Llegamos al capítulo 16 y sucede el problema de lo de la esclava de Abraham cuando se llega a ella. ¿Qué quiere? Se llega, se acostó con ella, pues otro eufemismo. Por consejo de Sara, y de ahí nace Ismael, el padre de todos los árabes hasta hoy en día. Se vuelven enemigos con los judíos y ahí está el problema. ¿Bien? Ahí están los árabes con los judíos matándose. Todo por un error. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, que te acuestes con ella. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, le hizo caso. Y ahí usted sabe lo que pasó. En el versículo 17 llega el parto en el capítulo 17 llega el pacto de la circuncisión. Dios les cambia el nombre a los dos. A Abraham le dice Abraham y a Sarai le dice Sara. Y desde ese entonces todos los de la descendencia de judía serían circuncidados al 8º día de nacidos. Y yo dije la vez pasada que el número 8 quiere decir fertilidad, porque eso es pureza y limpieza. Por eso es que los circuncidaban como señal de fertilidad. Ok, después que pasó todo esto, llegamos al capítulo 18, la destrucción de Sodoma y Gomorra a través de la visita de los 3 ángeles enviados por Dios para ejercer el juicio. Mire qué pasa después, y vamos de una vez. Estos son los que salieron de Sodoma, aquellos son los que salieron del diluvio, acabaron con ellos. Pero mire lo que pasó después del diluvio. Hubo un gran pecado moral en la familia de Noé. Los grandes eruditos dicen de que posiblemente Cam abusó de su papá cuando estaba borracho, pero para eso, y hay otras versiones más. Otros dicen que pudo haber sido con la mamá, pero bueno, la cuestión es de que hubo un abuso ahí, conforme a las escrituras nos explica, y por eso esa gran maldición. Bueno, hoy llegamos a los que salieron de Sodoma, y mire el pecado, la maldad, la aberración, la corrupción, la depravación va alcanzando, va caminando a la par. Dios hace la línea mesiánica y Satanás hace la línea satánica. Y él dijo: yo voy también, no se quedó atrás. Los que salieron de Sodoma, aquí comienza la historia de cómo y por qué llegó el juicio. Usted se acuerda de que cuando llega el juicio a Sodoma, Dios está cansado de toda la maldad. Limpió la tierra, pero estos ya están plagados de depravaciones. Y llega, Dios manda a los ángeles. ¿Se acuerda que manda a los ángeles? Los ángeles a través de la Biblia pueden tener imagen de seres humanos. Y así llegaron, hablaron con Abraham. Abraham intercede por los de Sodoma, sabiendo que como ahí está su sobrino, y le dice: si hay 50 y si hay 45, usted sabe, ¿verdad?
hasta que llega a 10 y le dice, si hubieran 10, pues, pero como no lo sabían, solo habían ¿cuántos? Justos, 8. 8, que dije, fertilidad, Dios siempre guardando la semilla. Entonces viene el Señor, manda a los ángeles y luego llegan a Sodoma. Ya Lot los estaba esperando en la salida, a la entrada de la ciudad. Y mire, llegamos al capítulo 19. Llegando al capítulo 19 comienza la destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegan los ángeles a Sodoma y Lot ya los estaba esperando en la entrada de la ciudad. Los lleva a su casa para lavarles los pies, una costumbre que antes se hacían con los que visitaban las casas por el polvo que había, porque usaban chanclas. Y cuando todos los hombres de Sodoma alrededor se dieron cuenta de que Lot tenía a esos huéspedes, llamaron a Lot y ¿qué le dijeron? Capítulo 19, versículo 5. Ahí estamos en el 19. Y mire lo que dijeron. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti a visitarte esta noche? ¿Y qué le dicen? Sácalos para que los conozcamos. Otro eufemismo. ¿Qué quiere decir conocer en la Biblia? Génesis 4, volvamos atrás, Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Y qué dice? Y conoció Adán a Eva, y concibió y nace Caín. Y conoció, ¿qué quiere decir conoció en ese entonces? Conoció, o sea, se acostó con ella, pues, tuvieron relaciones sexuales y nació Caín. En el versículo 17, el capítulo 4, mire lo que dice. Y conoció Caín a su mujer y conoció, otra vez más, la cual concibió y dio luz a Enoc. ¿Estamos claros ahí? Bueno. O sea, los hombres de Sodoma se querían llegar a acostar con los ángeles. Y Lot termina diciéndoles, no hagan tanta maldad en el versículo 17. En el versículo 7, y les ofrece, ¿qué les dice? Les ofrece sus hijas en lugar de los ángeles, porque les dice, toda esta depravación de homosexualidad y corrupción y de incestos que había en Sodoma seguía alcanzando a toda la tierra. Estos querían, habían homosexuales, había toda depravación en Sodoma y ellos querían acostarse con los ángeles. Pero Lot les dice, ¿por qué mejor agarren a mis hijas? Fíjese que existe, esto ya lo traían como una costumbre ya, todos esos malandros, todos esos maldades, toda esa gente. Existe un caso igual en las escrituras. Voy a usar un párrafo paralelo, que esto viene de otra de las reglas de la hermenéutica, usar párrafos paralelos, o sea, dos párrafos que sean y digan lo mismo, igual a lo que estos querían hacer con los ángeles. Descubrámoslo. En el libro de los jueces, rapidito, se dice que aquellos días, en el libro de jueces, en ese tiempo, no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que le pareciera. Miremos, capítulo 19 de Jueces 21 al 24, y ahí sucede algo igual de lo que estos querían hacer con los ángeles. Y dice, se sucede que llega una visita hacia este siervo y dice, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, lo mismo que hizo Lot. Le lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estos estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano que los estaba hospedando a estos invitados, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió, o sea, en otras palabras, queremos violarlo, pues, lo mismo que querían hacer con los ángeles. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. Pues mire, él les dice, he aquí mi hija es virgen y la concubina que anda con él, se la voy a sacar para que ustedes la humillen y hagan con ella lo que a ustedes les parezca. ¿Sí? Todas esas aberraciones ya existían y siguió y sigue hasta el día de hoy. O sea, que la depravación homosexual ya tenía por costumbre hacerlos estos habitantes. En ese lugar donde sucedió se llamaba el pueblo de Gabá. ¿Y qué era Gabá? Una ciudad cananea. Eran cananeos, pues, al norte de Jerusalén, descendientes del nieto
de Noé al de la maldición. Bueno, sigamos en Génesis. ¿Qué pasó con Lot y su familia cuando los ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra? Resulta que sucede algo pero vergonzoso. El mal vuelve a acechar. Resulta que después que Lot no permitió con la ayuda de los ángeles para que no los violaran, Lot y su familia son sacados de Sodoma por los ángeles. Y los ángeles le dicen, ellos ahí, sí, ahorita vamos, vénganse, vámonos para afuera porque aquí va a haber fuego y azufre. Y dice que los ángeles los sacaron, los agarraron de la mano, porque aquellos todavía estaban pensando, y me llevo los muebles, o me llevo, ¿me entiendes? Vámonos. Y dice que los ángeles los agarraron de la mano y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Sucede que después que son sacados de la ciudad, los ángeles les dicen, váyanse, aléjense a un lugar seguro, lejos de aquí, que no los alcance el juicio, la maldición, y que no vuelvan a ver hacia atrás. ¿Pero qué pasó? Pues ya saben ustedes, ¿verdad? La mujer de Lot desobedece y queda. Pero siempre cerca, los ángeles le dicen, vete a un lugar seguro donde no te alcance la maldición. Pero Lot, mire, siempre cerca con su ambición de decir, voy a hacer lo que yo quiero siempre, su propio interés. Les dice a los ángeles, sí, me voy a ir ahí a las llanuras siempre del Jordán, ahí a una ciudad que se llamaba Zoar, que estaba cerca de Sodoma, buscando lo cómodo siempre y conveniente para él conforme su ambición personal, siempre. Pero miremos lo que pasó con Lot y sus hijas ya fuera de Sodoma. Salen de Sodoma, se van al monte, a este lugar, y se van a esconder en una cueva, ahí en una cueva para que no los alcancen. ¿Qué quiere decir una cueva? ¿Qué es lo que usted puede ver en una cueva? Oscuridad, soledad. Génesis 19, 30, 38 y terminamos con eso. Fíjese bien. Dice que Lot subió de Zoar, ahí a la ciudad, y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Versículo 31. Entonces, fíjese, ¿qué pasó? Las dos hijas de él, mire, la mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no ha quedado varón en la tierra, que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra, y dice, ven, démosle de beber a vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Hicieron lo mismo que Noé, lo pusieron borracho, pues le dieron vino hasta para pasado mañana, lo emborracharon. 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su papá. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó, pues estaba borracho el viejo. 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí que yo ya dormí la noche pasada con mi papá, démosle a beber vino, pongámoslo borracho, traer bien acá, hasta los codos, como dice, y entra y vas a dormir tú con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él hizo lo mismo, no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Versículo 36, y las dos hijas de Lot concibieron. ¿Qué quiere decir concebir en la Biblia? Quedaron embarazadas, pues, de su papá. ¿Qué cometieron? Una aberración, una depravación. ¿De dónde salieron ellas? De Sodoma. Habían aprendido todo ahí. Esos son los que salieron de Sodoma. Y dio luz la mayor a un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas. Y la menor también dio luz a un hijo y lo llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas. Hasta hoy dice la palabra. Las hijas de Lot se rebajaron en su desesperación, transgrediendo las leyes dadas a Moisés por Dios. La depravación se extiende más ahora con ellas. Y siguió y siguió y siguió.
Este tipo de relaciones entre padre e hija se llama incesto y era prohibido por Dios en Levítico 18:3. Solo leo: no haréis claramente esto, porque esto es como hacen en la tierra de Egipto, en la cual ustedes moraron, y no harán como lo hacen en la tierra de Canaán. ¿A dónde se fue a meter Noé? ¿A dónde se fue a meter Lot? A Sodoma. Si hubiera hecho caso y se queda con Abraham, tal vez no hubiera sucedido, pero ya estaba el mal en ellos. Sin embargo, las hijas de Lot encontraron aceptable. ¿Por qué? Porque les servía para sus fines. Se desesperaron, ya conocían el pecado y dijeron: pues, solamente está con nosotros y es nuestro papá. Y miren lo que hicieron: incesto. ¿Qué pasó allá con Noé cuando quedó borracho? Hay señales de incesto, por eso lo maldijo. Pero la Biblia fíjese, no enseña que el fin justifica los medios, sino todo lo contrario. Sin duda, las hijas de Lot habían sido influenciadas por la perversión en la que vivieron en Sodoma. Lot no estaba de acuerdo y no ha de haber estado de acuerdo con el incesto, y por eso lo emborracharon. Pero ese pecado fue expuesto a sus hijos a un ambiente perverso que las contaminó. El pecado tiene sus consecuencias y miren lo que crearon estas dos: Moab y Amón. Y en la Biblia, si usted lee, Moab y Amón fueron los enemigos acérrimos de los israelitas, de los judíos. Odiaban a los judíos, y ahí viene la descendencia, todos esos árabes. Bueno, terminamos aquí. Romanos dice, solo leo en el capítulo 1, el 27, dice que así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se entendieron en pasiones lujuriosas una con otra, mujer y mujer. Y luego los hombres cometieron actos indecentes y así mismo recibieron el castigo que merecían su perversión. Eso es lo mismo que pasó allá, está pasando aquí ahora. Y usted se pregunta: ¿por qué está sucediendo todo lo que está pasando? Es juicio, juicio. No tenemos por qué admirarnos y asustarnos. Es nuestra responsabilidad de cubrir nuestras familias con todo esto que está pasando en el mundo. De cubrir, no encubrir, porque algunas veces los padres miran que los hijos están cometiendo estas clases de cosas y los encubren, que dice: porque no me vaya a avergonzar. Pero al fin y al cabo los hijos siempre vienen a avergonzarlo a uno. Y yo tengo historias, y pasó en mi casa con mi hijo, uno de mis míos, que comenzó a meter pornografía en la casa, y yo consejo: métanseles al cuarto a sus hijos, búsquenles. Y así lo descubrí yo, y lo corrí a los 18, lo corrí de la casa. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Si no quieres nada, vete. ¿Me entiendes? Así, simple y sencillamente. Y la mamá: no, qué pobre. Ya es las mamás, ¿verdad? Pero que no. Hay que matar al mal desde raíz, porque Satanás está multiplicando la maldad, así como nuestro Señor lo profetizó, acuérdense. Y él dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y miren, ahí miramos cuántas aberraciones. Quieren que nuestras niñas sean niños y nuestros niños sean niñas. Pónganse a pensar. Todo comenzó desde el principio, y esto que estamos viviendo hoy no es nuevo, ya había pasado, como en los tiempos de Noé y de Lot. El libro de Eclesiastés lo hace ver cuando dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 15, dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue hecho. O sea que ya, ¿por qué no vamos a, que por qué los homosexuales? Esto no se va a acabar, va para peor. ¿Usted quiere meterse al arca? Métase. Y el arca es la iglesia. No se va a quedar. Al juicio que viene para este mundo, Pedro dijo en 2 3:9: el Señor no demora el cumplimiento de su promesa como algunos suponen, más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Comparta el evangelio. Ayudemos a aquellos a que se arrepienten de todo lo malo que está pasando. Mire, anoche
Si usted hubiera visto los que pasaban por casa, si es que eso ya no son disfraces, las muchachitas, adolescentes, con unos trajes enseñando sus partes íntimas. Eso ya no es, a mí, pues de por sí es Halloween, es algo satánico. Y las mujeres con ellos y las niñas a la par, usted, enseñando sus partes íntimas, pues. Que dice que vamos a ir a recoger dulces. Hasta cómo, y se fije cómo la depravación va y sigue abarcando la humanidad. Pues de ahí venimos. ¿Podemos evitarlo? Sí. ¿Cómo? Nuestro hermano Memo decía el domingo, pónganse las pilas, estudien la Biblia, no se acostumbren a oírla nomás, hermanos, no se acostumbren al celular. Si algo tiene la tecnología que nos vino a quitar la Biblia de las manos, el celular es para llamar. Esto es, dependamos de la Biblia para poder instruir a nuestra descendencia, si no se los va a llevar el diablo, como a muchos. ¿Qué cree usted? Estudiemos. Si lo hacíamos en nuestras escuelas, ¿por qué no? Yo tengo caso, yo tengo mucha tela de dónde cortar para contarle todo cómo Satanás se ha metido con esas depravaciones hasta en la iglesia. Y como dijo aquella, hasta en las mejores familias. Sí, es cierto. Mire, como pequeño, en la iglesia que yo conozco, se metió Satanás porque nos desviamos de la visión. Y la visión para una iglesia son las misiones. Y eso es lo que tienen los ministerios de aquí donde estamos, que siempre están en las misiones. Siempre están con la visión de abrir iglesias, de crear, levantar ministerios, porque esa es la clave, ganar almas para Dios. Porque Satanás se las está ganando también. Vamos, hermanos, pongámonos las pilas, ¿eh? Los miércoles son para estudiar, yo lo felicito a ustedes, porque esto está bueno. El domingo es para, tú sabes, también para la palabra, porque el domingo pues tampoco se puede usar, pero aprovechemos los momentos para estudiar. Como le dije, yo estaba dudoso en algunas cosas, yo dije, pues mejor llamo a mi pastor para que me instruya. Así que hermanos, póngase de pie, vamos a orar. Disculpe que me pasé en unos minutitos, pero es caótico esto, o no hay caos ahorita. Esto es cardíaco, pues. Hay dolores. La gente se está, no, si mire, por donde quiera hay matazones. Hace 2 semanas le dije que se había soltado un loco matando. Hace 2 días se soltó otro y se aventó 18 de un solo. Y puede que mañana vuelva otro. Y es el pan de todos los días en este país. Cubrámonos con las escrituras, hermanos. Cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos mandas avisos, advertencias, a que estemos listos por todo el mal que hay en la tierra, en el mundo, en este país. Las matanzas que están habiendo a través de esas 2 guerras que hay, Rusia, Ucrania, Israel, Palestina y otros lugares. Señor, ten misericordia de nosotros, este remanente en este lugar, en este ministerio que te ama. Que todo esto, Señor, que estamos estudiando nos ayude para poder tomar en cuenta y tomar conciencia de que lo que tú quieres es que nos preparemos para tu venida. Gracias, mi Dios, por este momento. En Cristo Jesús nos despedimos con temor y temblor, sabiendo que tú nos llevarás a un lugar mejor. Gracias. Amén y amén. Solamente quiero mencionarles para que no, a veces hay palabras en la doctrina cristiana que luego como que nos sorprenden. Por ejemplo, las dispensaciones. ¿Alguien sabe lo que significan las dispensaciones? No, es muy simple, no tiene mayor problema.
son periodos de tiempo, ¿sí? Dispensación, su nombre lo dice, dispensar, son periodos de tiempo donde Dios tiene propósitos y planes, no solamente para toda la humanidad, sino para sus hijos, ¿sí? Y esta clase de temas, ¿sí?, es importante estudiarlos, ¿sí?, pero a la vez darles una aplicación para la vida cristiana, para la vida cristiana. O sea, no se sorprendan. Ya sabemos que hay maldad, hay depravación en el ser humano, siempre lo ha habido desde que Adán y Eva pecaron, ¿sí?, y lo sigue habiendo y lo seguirá habiendo. Jesús dijo, por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. El amor de muchos se enfriará. O sea, la maldad va a seguir hasta que venga Jesús por su iglesia o nos llame a su presencia, lo que ocurra primero, ¿sí? Entonces nada más que no haya confusión en la mente, porque a veces como que las palabras, la dispensación, muy simple, periodos de tiempo, ¿sí?, donde Dios tiene planes y propósitos para la humanidad y para su pueblo principalmente, ¿de acuerdo? Así que les invitamos al café. Los que no tengan que irse ya, podemos tomar un tiempo para convivir, platicar y comentar, ¿sí? Entonces nos vemos el domingo a la 1 de la tarde, puntuales, iniciamos, ¿de acuerdo? Dale un aplauso de alabanza al Señor y así quedamos despedidos todos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.